Estimados docentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. De parte de Ediciones Corefo y el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, sean ustedes bienvenidos al taller online Marco del Buen Desempeño Docente, que se realiza en el marco del primer Congreso Educativo Nacional, Calidad de la Educación, un compromiso de todos. Este taller estará a cargo de la magíster Dani Briceño Vela, que se encarga del Departamento de Calidad del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico. Antes de iniciar la ponencia, daremos algunas indicaciones sobre el desarrollo de esta. Primero, la profesora Dani hará el desarrollo de un marco teórico y en el momento que ella lo indique y considere oportuno, empezaremos con las participaciones y con las preguntas que ustedes puedan tener. Ustedes pueden participar de dos maneras. La primera es haciendo uso de un botón que deben tener al lado, que tiene signo de interrogación y que funciona como si fuera un chat. Ustedes a través de ese medio nos pueden hacer llegar sus preguntas. Si ustedes cuentan con un micrófono, y esto es importante, un micrófono que ustedes ya hayan usado con anticipación y que sepan que funciona, pueden levantar la mano, hagan clic en el icono mano y de esta manera nosotros les daremos el audio para que puedan participar y para que puedan conversar con la ponente. ¿Ok? Entonces, los dejamos con la magíster Dani Briceño para el desarrollo del taller. Muchísimas gracias por su atención. Queridos docentes, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a desarrollar uno de los temas que generan no solamente discusión, sino además reflexión en torno a cuáles son aquellos rasgos que evidencian un buen desempeño docente. Como ya Katy nos ha señalado, al final de esta presentación nos gustaría tener no solamente las preguntas, sino también los comentarios o las impresiones que ustedes pudieran hacer al respecto. Entonces, damos inicio a esta presentación sobre marco de buen desempeño docente. En principio, tenemos estas viñetas muy bien elaboradas por Frato Tonucci. Tenemos, por ejemplo, a la mano izquierda dos niños y uno de ellos dice: yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Y fíjense al lado derecho, tenemos 2, 4, 6 imágenes. En la primera, en educación inicial, hazlo así. Es una aseveración categórica. Hazlo así. Se hace así en la primaria. En secundaria, siempre debes hacerlo así. En la universidad, en cambio, el estudiante tiene que elegir. Elige tú. En la secundaria, elegir. Y luego se pregunta el estudiante: ¿qué quiere decir elige, elegir? ¿Sí? ¿Qué le enseñamos? ¿Qué hacemos que él aprenda en la educación básica? Y luego, ¿qué se le pide al estudiante? Y entre este haber aprendido y luego, ¿qué se le demanda? ¿Hay coherencia o hay contradicción? Busca entonces es, además de una continuidad progresiva en términos no solamente de logros, sino también en términos de desempeños al estudiante, es que estos aprendizajes también tengan sintonía con la vida y desde la vida. Y aquí nuevamente otra viñeta de Frato. Podemos observar que el entorno o el ambiente en el que se desarrollan estos pequeños está rodeado de árboles, de muchos árboles. Sin embargo, en la escuela a veces enseñamos sobre el árbol desde una lámina, descontextualizada de la realidad, sin tener en cuenta aquellos recursos que están cerca y que le son propios a los estudiantes. Entonces aquí hay otra gran preocupación y otra interrogante. ¿Qué enseñanza
y desde dónde y para qué. La primera, la segunda. Preguntas entonces a partir de las cuales que nos formulamos sería: ¿qué maestra o maestro requerimos para transformar las instituciones educativas? ¿Qué maestro o maestra para transformar las aulas? ¿Qué maestro o maestra para lograr que aprendan los estudiantes y que aprendan con sentido? En este contexto que nos vamos a introducir en la comprensión de lo que seguramente ustedes ya tienen alguna información y alguna referencia. Es el marco del buen desempeño docente. En principio, este instrumento podríamos definirlo, y así se define, como un acuerdo técnico y social entre el Estado, los implicados, los docentes y la sociedad. Cuando hablamos de acuerdo técnico y social, porque contiene, por un lado, lo que se requiere técnicamente al docente, lo que le exige el Estado y la sociedad, y socialmente lo que el colectivo demanda al profesional de la educación respecto a las competencias que tiene que evidenciar para lograr que los estudiantes aprendan. Este marco del buen desempeño docente se estructura en 4 grandes dominios. ¿Y qué son los dominios? Podríamos decir que son ámbitos o campos del ejercicio docente y que a su vez agrupa, al interior de cada uno de ellos se agrupan las competencias que se precisan en el marco del buen desempeño docente, que son 9, pero estas 9 competencias que se proponen se organizan en estos 4 dominios o marcos o campos de actuación del desempeño docente. El primer dominio, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Un segundo dominio, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. El tercero, participación en la gestión de la escuela, articulada a la comunidad. Y el cuarto dominio, relacionado con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. En estos 4 dominios se organizan las 9 competencias que presenta el marco del buen desempeño docente. Hemos aludido a competencias. También este documento nos define y nos precisa qué es una competencia, porque solemos atribuir y solemos señalar en distintos espacios, ya en la institución educativa seguramente estás aludiendo a la competencia, ser competente. Entonces, el marco del buen desempeño, en la página 21 del mismo, se nos dice que una competencia es un conjunto de atributos que evidencia una persona en un determinado ámbito de actuación. Pero no solamente que evidencia, sino que además que este conjunto de atributos que esta persona logra demostrar y evidenciar producen resultados exitosos. Entonces, la competencia está atribuida también al logro de resultados, a intervención, actuación con efectividad, pertinencia, eficacia, pero también con éxito en los resultados que se producen. Como dijimos anteriormente, el marco presenta 9 competencias distribuidas en los 4 grandes dominios o ámbitos o campos del ejercicio docente. ¿Qué componentes se pueden identificar al interior de una competencia o qué implicancias tiene una competencia? A decir del marco, una competencia tiene que ver con idoneidad, con eficacia, con la finalidad o propósito para el cual uno evidencia dicha actuación,
una competencia se enmarca dentro de un contexto y responde al contexto, implica un conjunto de recursos, llámense habilidades, destrezas, valores, actitudes que se ponen en práctica y que se movilizan para justamente lograr la finalidad con la eficacia y la idoneidad necesarias. Respecto a las competencias que cada dominio presenta. Vamos entonces ahora a identificar qué competencias responden a cada uno de los dominios que anteriormente ya les comentara. El primer dominio, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Si vamos analizando y comprendiendo qué implica este primer dominio, cuando hablamos de preparación, estamos hablando antes de la actuación del docente en términos de su proceso de enseñanza, para poder asegurar resultados de aprendizaje, nosotros nos preparamos previamente. ¿Y en qué consiste esa preparación para el aprendizaje? Aquí se señala una primera competencia. Se dice que el docente ha de conocer y comprender las características de todos sus estudiantes y sus contextos. Entonces, antes de preparar el aprendizaje, la sesión de clase, el proyecto de aprendizaje, nosotros tenemos que tener un conocimiento lo más cercano posible a quiénes son nuestros estudiantes, de dónde vienen, qué características, circunstancias le rodean, qué limitaciones y o dificultades presenta. Pero no solamente hemos de conocer al sujeto estudiante, también debemos de conocer, comprender y dominar los contenidos disciplinares que enseñamos. Si somos del área de comunicación, dominamos los contenidos del área de comunicación. Si somos del área de matemáticas, si somos del área de ciencia, tecnología y ambiente, si somos de educación inicial, primaria, dominamos los contenidos que tienen que ver con nuestra disciplina y el nivel. De igual modo, los enfoques y los procesos pedagógicos que favorecen, que propician el logro de aprendizajes de nuestros estudiantes. Todo este conocimiento con el fin de promover capacidades de alto nivel y la formación integral de los chicos y las chicas que asumimos. Como parte de este primer dominio, también tenemos la segunda competencia. Conozco quiénes son mis estudiantes, qué características, qué expectativas, cómo es que aprenden, qué tienen en su entorno, qué limitaciones, qué posibilidades. Domino mis conocimientos disciplinares y del área y del nivel, los últimos enfoques y procesos pedagógicos. Ahora planifico la enseñanza. Entonces, la segunda competencia se refiere y se escribe y se redacta como competencia. El docente planifica la enseñanza de forma colegiada. Cuando decimos de forma colegiada, es que si lo podemos hacer con otros, en interacción y en diálogo con otros, podemos enriquecer nuestro trabajo, garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, las capacidades, las habilidades, las competencias que queremos desarrollar en el estudiante, en coherencia con el proceso pedagógico que voy a trabajar, los recursos que tengo disponibles, tanto en el entorno como en la propia institución, los recursos del aula, los recursos que traen consigo mis estudiantes y la evaluación. Fíjese que se trata de una planificación coherente y articulada entre aprendizajes a lograr, proceso pedagógico pertinente a esos aprendizajes, uso de estos recursos y la evaluación. La evaluación no está desvinculada de lo que queremos que los chicos aprendan, del cómo
quiero que los chicos aprendan y con qué vamos a aprender. En una programación curricular que se revisa permanentemente. Si bien se planifica, no necesariamente tenemos que exigir que la planificación se desarrolle en absoluta definición previa, porque también se pueden suscitar en el aula situaciones no previstas que será necesario o que obligan a reajustar la planificación antes desarrollada. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. El primer dominio estaba orientado más bien a quiénes son, qué dominio tengo de los procesos pedagógicos, disciplinares, de nivel, cómo desarrollo mis sesiones, programación de mis sesiones, y ahora voy a la enseñanza, a la ejecución de la enseñanza para lograr los aprendizajes previstos. Y aquí tenemos la siguiente competencia. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, el uso de las estrategias más adecuadas y pertinentes a las características de mis niños y a la posibilidad de desarrollar sus zonas próximas, a los recursos pertinentes. Cuando decimos pertinentes, aquellos que van a favorecer este logro de aprendizaje, recursos que pueden ser del entorno, disponibles de la escuela, recursos vivos, recursos materiales, recursos tangibles, materiales concretos, estructurados, no estructurados, para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, sus intereses y sus contextos culturales. La idea es que estos contextos culturales que tiene el estudiante se aprovechen para aprender y se enriquezcan con el aprendizaje que propiciamos en el aula, en la escuela y fuera de ella. Una siguiente competencia que está y que forma parte del dominio 2, enseñanza para el aprendizaje, tiene que ver con la evaluación. No olvides que lo que se evalúa es lo que hemos establecido como capacidad a desarrollar con las sesiones de clase. Lo que evaluamos es lo que queremos que el estudiante logre como aprendizaje. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos. ¿Para qué evaluamos? Para tomar decisiones, para retroalimentar a los estudiantes, para reajustar sus aprendizajes, para enriquecerlos y hacerlos cada vez aprendizajes vivos. Para realimentar a los estudiantes, pero también a la comunidad educativa, dando cuenta justamente de qué estamos logrando, qué diferencias individuales tenemos, ¿sí? ¿Qué nos falta por mejorar? Teniendo en cuenta a la vez los contextos culturales. Entonces, la evaluación nos permite a nosotros ajustar los aprendizajes que vamos alcanzando en nuestros chicos, realimentar a nuestros estudiantes, pero también hemos de, con los resultados de la evaluación, dar cuenta a la comunidad educativa, institución, familia, sociedad, sobre lo que vamos alcanzando con los estudiantes. Aquí, por ejemplo, otra viñeta. A mí me encantan las gráficas que hace Tonucci respecto a la escuela, al aprendizaje, a los niños, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un niño que está pensando y dice: con el profesor de lengua debo mostrarme interesado y crítico. Con el de matemáticas tengo que ser humilde y dócil. Con el de inglés tengo que ser divertido y ocurrente.
Con el de ciencias tengo que mostrarme activo y emprendedor. En el área de expresión artística tengo que estar compungido. Hay que ver lo que cuesta tenerlos a todos contentos. Impresionante, espectacular cuando Tonucci hace estas viñetas. ¿Será que nuestros estudiantes piensan lo mismo? ¿Realmente? ¿Sí? Que están buscando qué y cómo le contento a cuál y a tal profesor y profesora, pero si el propósito no es que nos contente, el propósito es a la inversa, que nosotros podamos hacer que ellos estén contentos con las clases que tienen en la escuela. Aprendizajes. Observen esta viñeta. También es de Frato. Dice, el profesor que domina todo, el conocimiento, el saber, conoce a sus estudiantes y quiere ser muy objetivo con la evaluación. Es más, él evalúa. Dice, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol. Dios, el monito regio, tal vez el ave también, pero ¿y este pececillo? ¿Y el elefante? ¿Y la foca? El gato posiblemente lo haga muy ágil. Para que la evaluación sea justa, tiene que ser la misma para todos. ¿Y dónde están las diferencias? Y es que, ¿acaso no podemos evaluar las capacidades de manera diferente? Porque las necesidades y las realidades de nuestros estudiantes son diferentes. Pero sí podemos evaluar la misma capacidad, con recursos y formas diversas. Otra competencia que tiene que ver con el dominio 2, que es enseñanza para el aprendizaje. Recuerda que la primera tenía que ver con la preparación para el aprendizaje. Ahora estamos en el dominio 2, la enseñanza para el aprendizaje. La tercera competencia de este dominio es que el docente tiene las condiciones, los recursos y evidencia que es capaz de crear un clima propicio para el aprendizaje, para la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Crear un clima propicio para el aprendizaje es condición base para lograr justamente un resultado óptimo. Y un clima propicio tiene que ver con un clima socioafectivo propicio, pero también tiene que ver con un clima y con un ambiente físico propicio. Muchas veces el aula la observamos saturada de objetos, de elementos que no necesariamente favorecen, estimulan, sino que más bien podrían estar distorsionando y bombardeando de estímulos que afecten el proceso, por ejemplo, de concentración, de atención. Entonces, cuidado, el clima no solo tiene que ver con condiciones socioemocionales, con disposiciones e intereses y motivaciones intrínsecas. También tiene que ver con estímulos y escenarios extrínsecos, orden, limpieza y cuidado con la sobreestimulación cuando está sumamente recargado de murales, paneles, afiches
¿sí? Cuidado con el ambiente del aula. Limpio, ordenado. Tenemos que ver una organización apropiada para el aprendizaje. Pero además, para favorecer una convivencia democrática, una participación colectiva sobre la base del respeto, el buen trato, una vivencia de la diversidad de todas las expresiones en donde todos, desde sus distintos modos y formas, puedan darse a conocer y den a conocer sus puntos de vista, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Si tus chicos te preguntan varias veces aquello que no entienden, excelente clima, porque tienen confianza y porque te pueden decir todas las veces hasta que se sientan satisfechos. Y usted evalúe esa situación como un indicador positivo. Si te pregunta, Miss, y esto, aquello, y otra vez, entonces lo que usted dice, como que va reforzando lo que usted dice, eso es un clima muy adecuado para el aprendizaje. En este contexto de favorecer un clima propicio para el aprendizaje, cuidado con las etiquetas. Y es que a veces solemos y tenemos una práctica no adecuada cuando etiquetamos a nuestros estudiantes. Y las etiquetas lo que hacen es propiciar un mal clima, generan discriminación y afectan la convivencia. Aquí también Tonucci nos presenta una linda figura, muy, muy interesante, muy profunda, muy reflexiva. Dice, Luis es demasiado vivo, Ana es desprolija, Javier es desganado, Enrique es retrasado, Carlos es malhumorado, Luisa es muy tímida, María es maleducada, solo José es normal, firma la maestra. Estas apreciaciones, estos rótulos con los que a veces interpretamos el comportamiento del estudiante, pueden afectar seriamente la convivencia y las relaciones entre los estudiantes, docente-estudiante, estudiante-docente. Entonces, un clima propicio para el aprendizaje no responde a la situación de etiquetar a los estudiantes. Las etiquetas generan crisis, generan confusión, duda en el chico, en la chica, ¿sí? Yo soy pecoso, yo soy bajito, yo no me acuerdo nunca de las poesías, yo tengo las orejas como Dumbo, yo soy hijo único, yo seré normal. Las etiquetas desestabilizan. Tercer dominio, desempeño docente, se refiere a esta otra gran dimensión o ámbito de actuación del docente que tiene que ver con su participación en la gestión de la escuela, pero articulada, integrada a la comunidad. La escuela no es una institución al margen de. La escuela tiene que tener puertas abiertas a la comunidad. Y cuando decimos a la comunidad, a la familia, a las instituciones, a su entorno, a la riqueza, a lo que la comunidad nos pueda aportar. De la misma manera, a su desarrollo. Hay que participar en la gestión de la escuela vinculada con la comunidad, articulada a la comunidad. Y ese es otro gran campo de actuación del docente.
De allí también su sentido de responsabilidad social que tiene con el entorno y el desarrollo humano de la comunidad. El dominio 3 alude a la competencia 6 en este sentido. Participa el docente activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional, cuyo propósito justamente es generar aprendizajes de calidad, una formación integral de todos los estudiantes que acoge la institución educativa. La competencia 7 de este dominio, participación en la gestión de la escuela, pero articulada a la comunidad, es que el docente establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias. Nosotros trabajamos con los hijos de las familias en esta aportación que tendríamos que hacer ellas y nosotros para la educación de sus hijos, en corresponsabilidad con la comunidad, porque son los hijos de la comunidad, y las otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Esta competencia también tiene que ver con cómo el docente es capaz de aprovechar los saberes y recursos que nos brindan las familias, la comunidad, el conjunto de las instituciones del Estado y la sociedad civil, para aprovecharlos en los procesos educativos y luego comunicar, informar de los resultados que hemos logrado y de lo que nos falta por seguir construyendo juntos de manera corresponsable justamente todas estas instancias e instituciones. Participación de escuela articulada a la comunidad. Dice, la maestra dice que la culpa es de mi madre, que no me ayuda, pero mi madre no sabe leer. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Competencia 7. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos. La maestra dice que la culpa es de mi madre, que no me ayuda, pero mi madre no sabe leer. ¿Será que la maestra nunca preguntó qué otras formas, ni tampoco tiene idea, ni conoce, de que la mamá de su estudiante no sabe leer, pero no porque no sabe leer, su madre no tenga recursos y posibilidades para ayudar a su niño o su niña? ¿Qué cosas tiene esa madre? ¿Qué recursos tiene esa madre que podemos potenciar para justamente brindarle ayuda al niño y a la niña juntos? Familia que apoyan al docente. Abuela, vamos a leer el libro, que cuando tú lees veo la historia y me parece de verdad. ¿Qué sabe el docente o la docente de los recursos, de las posibilidades, potencialidades que las familias tienen para aportar juntos en el desarrollo educativo de nuestros estudiantes? Al desarrollo de la profesionalidad y la identidad docentes. Y este dominio, este último, contiene o contempla las dos últimas competencias.
reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo. Reflexionar sobre nuestra práctica nos ayuda a identificar qué nos falta y qué podemos hacer para mejorarlo. Hacerlo de manera individual y colectiva, hacerlo con otros nos ayuda mucho más para construir y afirmar nuestra identidad y responsabilidad profesional. Finalmente, la competencia 9 se expresa de la siguiente manera: ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas, estudiantes, familias, colegas, miembros de la institución, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. ¿Cuántas veces los docentes, los maestros y maestras nos tenemos que comprometer no solo en el aula, sino también fuera de él? Y tenemos que apoyar a nuestros estudiantes no solo con lo que aprenden dentro del aula, sino también con su integridad, con su desarrollo personal, social y familiar. Y tenemos que hacer cuestiones, acciones, intervenciones que van más allá de la escuela, pero justamente en un marco de respeto al derecho fundamental de las personas. El desempeño docente, entonces, de acuerdo al marco del buen desempeño, se estaría concretizando en estas 9 competencias, que son las que evidenciarían el quehacer del profesional de la educación. Los elementos que implican un desempeño son 3, a decir del marco. Una actuación que es observable, que se puede describir, se puede medir, se puede evaluar. Tiene que ver con el otro elemento de responsabilidad, que es las funciones generales de la profesión, el cumplimiento de las funciones de mi profesión. Y el otro elemento del desempeño tiene que ver con el resultado, que son los logros generales y específicos que están vinculados a mi actuación. Entonces, en todo desempeño hemos de identificar 3 elementos: actuación, responsabilidad, resultado. En el quehacer profesional hemos de demostrar, de acuerdo al marco del buen desempeño, estas 9 competencias. Este desempeño docente tiene que evidenciarse en mi actuación, mi responsabilidad y en los resultados de mi actuación responsable. ¿Qué es el desempeño? Si nosotros vinculamos esos 3 grandes elementos, actuación, responsabilidad, resultados, entonces podríamos definirlo de acuerdo al marco. Desempeño es una actuación observable, medible, evaluable, en correspondencia con una responsabilidad y con el logro de determinados resultados. La definición de desempeño está implicando esos 3 elementos antes vistos: la actuación, la responsabilidad y los resultados. En esta misma sintonía de ir definiendo qué es el desempeño, pero de ir comprendiendo qué es el desempeño, actuaciones observables de una persona que pueden ser descritas, evaluadas y que expresan su competencia, que expresan su experticia. ¿De dónde proviene la palabra desempeño? Del vocablo inglés performance, ¿no? O perform.
de ello, les agrego esto otro. ¿Qué prácticas pedagógicas inciden en el rendimiento de nuestros estudiantes? Prácticas pedagógicas se refiere, ¿qué prácticas docentes inciden en el rendimiento de nuestros estudiantes? Fíjese usted que las investigaciones señalan, entre las que he podido identificar, estas que me llaman poderosamente la atención. La asistencia y puntualidad a la institución y la asistencia a las clases. Fíjese que asistir puntualmente a la escuela y asistir puntualmente a las clases inciden en el rendimiento de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque esto a ellos les expresa, les evidencia seriedad de nuestra parte, responsabilidad del docente, respeto y reconocimiento del estudiante. El asistir puntualmente a la institución, pero no solo a ella, sino también a la clase, es signo de cuidado, de preocupación nuestra por el estudiante. Y los chicos saben reconocerlo y se dan cuenta. Y ellos lo valoran como una evidencia de compromiso de nuestra parte con ellos. Otras prácticas que también ayudan al aprendizaje es el uso efectivo y productivo del tiempo en el aula. ¿Qué hacemos en el aula? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sentido tiene aquello que hacemos en el aula? Entonces la pregunta que nos podemos formular, ¿qué se hace y qué hace el estudiante para que sea significativo su esfuerzo de asistir y permanecer en la escuela? ¿Qué aprende para su vida? También como práctica pedagógica efectiva que incide en el logro de aprendizajes es el acceso a recursos, pero dentro de un contexto de interacciones conjuntas estudiante-docente. Quiere decir que no se trata de llevar recursos sofisticados o necesariamente caros y costosos. Lo que se busca y lo que hemos de buscar y pretender es que aquello que usted defina como un recurso estratégico para aprender reúna ciertas condiciones. Que sea un recurso disponible para todos los chicos y chicas. Que tengamos en claro, los docentes, para qué lo vamos a utilizar. Tener en claro cómo lo vamos a aplicar y tener en claro qué interacciones se van a promover. Cuando hablamos de interacciones significa que además del aprendizaje individual es necesario que propongamos y que promovamos el aprendizaje a partir del diálogo y las interacciones entre ellos y con otros. Es en esta interacción y en este encuentro con el otro, con los puntos de vista diferentes, que también se aprende y se enriquece el conocimiento. Otras perspectivas, porque inciden positivamente en el aprendizaje, es que nuestros estudiantes accedan y tengan acceso a sus libros y cuadernos. Difícil que un chico, una chica estudie si no tiene libros y si no tiene sus cuadernos. Entonces, cada estudiante necesita sus materiales para que trabaje con ellos dentro como fuera del aula, para que los utilice en los momentos que quiera, con sus estilos y sus modos de aprender. Entonces, hemos de cuidar y hemos de trabajar esto con la familia. Es importante que la familia valore y reconozca que los estudiantes, sus hijos, sus hijas, necesitan sus cuadernos y sus libros. Reflexión docente.
Les propongo estas preguntas. ¿Cómo nos encontramos en relación con el marco del buen desempeño docente? ¿Cómo nos encontramos en relación con los aspectos antes señalados, con esas prácticas pedagógicas que inciden en el aprendizaje de manera positiva? ¿Cómo nos encontramos? Otra pregunta de nos encontramos. Les planteo 2 minutitos para que ustedes puedan internalizar la figura y a ver dónde nos ubicamos. Dice, los profesores ante el fracaso educativo. Y allí tenemos el país de los que aún tienen ilusión. Uy, son unos poquitos. ¿Tú estás allí? ¿No? A ver acá. El país de la queja continua. ¿Será que ahí estamos muchos? El país de ya hacemos todo lo que podemos. Y fíjese que aquí hay una balsita. Y aquí hay un maestro que dice, si alguien quiere subir, hay sitio en la barca, por si acaso, porque solo estamos 3, aquí caben más. ¿Para irnos a dónde? Al país del vamos a probar algo nuevo. Si quieres que algo cambie, cambia algo. Si haces lo mismo que siempre, tendrás lo mismo de siempre. Realmente, un texto de Eduardo Galeano. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Entonces, queridos amigos, queridos colegas, los invito con mucha utopía, pero también con mucha expectativa y firmeza en este caminar. Caminemos hacia esta gran meta. Evidenciemos cada día, cada vez más, las competencias que nos plantea el marco del buen desempeño docente. Pongamos en práctica aquellas acciones que no requieren de mucho esfuerzo, simplemente hacer lo que tenemos que hacer, porque somos profesionales de la educación. Que este sea un espacio para haber reflexionado sobre nuestro desempeño y nuestra práctica de todos los días. Ahora sí, Katy, queridos docentes, los invito a plantear sus preguntas, sus comentarios y enriquecernos mutuamente en este proceso. Katy. Ok, muchísimas gracias, Miss Dani. Estuvo sumamente interesante todo lo que ha comentado el día de hoy. Vamos a empezar primero con aquellos profesores que tienen un micrófono, ¿sí? Por favor, todos aquellos profesores que tengan un micrófono activo, que lo hayan usado anteriormente, que sepan que funciona, por favor, levántenos la manito para poder activarles el audio para que puedan hacer su pregunta directamente a la profesora Dani, ¿sí? A ver, veamos. Tengo un par de manitos levantadas. Vamos a darle primero la palabra a la profesora Cintia del Rosario Pacheco. Buenas noches, mucho gusto de escucharla. Justo estaba escuchando lo que usted estaba relatando del buen desempeño y mi pregunta es esta. Bueno, por lo general nosotros, pues, en mi caso, yo soy profesora de particular, ¿no? Y a nosotros nos ponen algunos márgenes para nosotros poder trabajar. Pero también nos exigen, ¿cómo se dice? Innovar algunas cosas, pero el tiempo es muy corto. O sea, una hora pedagógica para nosotros son 40 minutos. Y en esos 40 minutos tenemos que hacer motivación, desarrollo y término, ¿no? Entonces, yo a veces me siento muy limitada al tiempo para poder desarrollar muchas cosas que también veo y observo y escucho y aprendo, ¿no? Pero, ¿cómo podría yo en esos 40 minutos poder tener, o sea, ver o observar
ese marco que usted me está diciendo, porque a veces vemos veintitantos a niños que a veces pues no sabemos si realmente estamos haciendo bien el trabajo. Entonces, yo Ya. lo que quisiera saber, ¿cómo podría yo en ese caso, en esos 40 minutos, poder observar todo eso? Ciertamente que 40 minutos es un tiempo muy limitado, Cintia, y dependerá de qué cosa es lo que usted planifique. Ahora, cuando hablamos de innovación, tenemos que precisar unas cuestiones previas. Por ejemplo, innovación no necesariamente, Cintia, significa que nadie lo haya hecho antes que usted. Innovar también significa que yo ponga en práctica lo que a otros ya les ha hecho, lo han planteado y les ha ido muy bien, y a ver qué me resulta a mí. Ese es uno. Entonces, posiblemente lo que usted quiera lograr como aprendizaje no se pueda lograr en los 40 minutos. Es bien limitado. Pero podremos empezar, podremos insistir. Le propongo, innovar también es, ¿y qué tal si hago preguntas, propongo preguntas de reflexión al final de cada periodo o jornada de clase? Usted en primaria trabaja por bloques. ¿Qué tal si empiezo a plantear preguntas? ¿Qué tal si, mejor antes que yo pregunte, que ellos pregunten? Hoy voy a insistir que ellos me planteen las preguntas a mí, las que fueran. Porque la capacidad de preguntar tiene que ver con la capacidad para reflexionar, para cuestionar, para poner de manifiesto alguna opinión, alguna duda. Formular una pregunta implica desarrollar pensamiento cada vez más complejo, no solamente literal, sino a lo mejor preguntas que tengan que ver con inferencias, con crítica. Entonces, fíjese, dependiendo de la magnitud de su innovación. Si usted pretende aprendizajes mucho más sofisticados y complejos, 40 minutos no te alcanza. Pero la innovación no necesariamente supone complejidad y temporalidades extensas. La innovación también la puedes hacer, por ejemplo, proponiendo que los chicos pregunten al término de bloques, que ellos sean los que pregunten y entre ellos que se respondan, y como una práctica y una rutina en su quehacer diario. Esa también es una innovación simple. Y si la hace con otros compañeros, en buena hora, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Es posible eso en su escuela? A ver, fíjese. Bien, Cintia. ¿Qué más, Kat? Ok, profesora Dani, le contaré que tenemos varias preguntas que nos han hecho a través del chat que van Ya. dirigidas hacia el tema de la inclusión en las aulas, ¿no? Nos preguntan sobre cómo hacer para poder integrar a niños inclusivos, cómo trabajar el tema de la inclusión cuando se tiene un aula donde hay grupos que desean avanzar y obviamente ellos no van al ritmo, cómo se puede tener un marco de buen desempeño docente cuando se cuenta con niños inclusivos dentro de las aulas. Básicamente hacia eso están enfocadas varias preguntas. Respecto a la inclusión, hay una serie de planteamientos. El planteamiento de la inclusión o un planteamiento base de la inclusión en el aula, la escuela inclusiva, es el derecho que todos tenemos sin diferencia de ideología o capacidad alguna. En ese sentido, sí, no resulta fácil para nosotros los docentes si no hemos tenido formación sobre cómo abordar un aula inclusiva, de hecho que es una complejidad. Y eso hay que reconocerlo con absoluta sencillez. Si mi formación profesional ha estado sostenida más bien en el trabajo con chicos que tienen regularidades y yo me encuentro en un aula con estudiantes con capacidades diferentes y no tengo un conocimiento de cómo trabajarlo, definitivamente no puedo hacerlo. Y no puedo negar, no, yo no puedo decir lo contrario.
¿Qué se requiere? Allí tenemos que poner en claro nuestra responsabilidad. No tengo conocimiento, ni tengo estrategias, ni recursos pedagógicos para trabajar. Yo necesito prepararme. Ya buscaré. Por otro lado está el SANE. Tendremos a lo mejor que ir a consultar a un compañero que si tiene otra formación, a ver cómo me ayuda o cómo yo me ayudo y me apoyo para abordar esta complejidad. Por otro lado, segunda cuestión, nunca las aulas fueron homogéneas, ni lo son ahora ni lo serán antes. Entonces, cuando hablamos de la diversidad del aula, eso siempre hubo, sino que nunca lo hicimos consciente ni lo asumimos como tal. Las aulas siempre fueron diversas, son heterogéneas, ¿sí? Ningún estudiante es igual al otro, por muy hermanos que fueran. ¿Cómo abordamos entonces la diversidad en el aula? A lo que decíamos, si yo conozco las características de mis estudiantes, que tiene que haber un tiempo para conocer a mis estudiantes, no se conoce a los estudiantes de hoy para mañana. Hay que tener espacio, hay que tener información de dónde proceden, de quiénes son. Tendría que leer las fichas de matrícula, tendría que leer los registros anecdóticos o los registros referenciales de un grado a otro para saber cómo viene, con qué viene, de dónde viene. Este conocimiento me va a enriquecer y una clase tendría que hacerla muy diversa, con actividades diferentes. El que está muy adelantado, ¿por qué tiene que retrasarse? Pero puedo aprovechar que ese chico capta más, desarrolla más, tiene más capacidad para tal o cual aprendizaje y lo puedo aprovechar para que se enriquezca apoyando a otros y él también fortalezca su aprendizaje. Es decir, la diversidad del aula no está en función de las diferencias de capacidades porque tenemos alumnos inclusivos. La diversidad del aula es una realidad permanente. Lo que nos va a exigir a nosotros son estrategias diferentes, pero sobre la base del conocimiento de quiénes son mis estudiantes. Estos chicos se desarrollan más produciendo imágenes, figuras, estos leyendo textos continuos, otros discontinuos, pero estamos trabajando todos sobre el mismo aprendizaje, no más que con diferentes estrategias. Amerita mayor planificación, mayor programación, mayor dominio de procesos pedagógicos, del conocimiento de quiénes son los chicos y de cómo aprenden. Sí, es un desafío grande, un gran desafío. ¿Qué más, A ver, vamos a darle paso a una profesora que tiene acá la mano levantada hace rato. Es la profesora Claire del Mar Segura. ¿Ok? A ver, veamos. Sí. Profesora, tiene activo su micrófono. ¿Aló? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿De dónde me llamas? Del Callao, la Perla Callao. Ah, qué lindo. Ya. ¿Está haciendo mucho frío por ahí? Sí, ya el friecito ya se nota. Sí, Siempre bastante. sí, es verdad, es verdad. Dime, Clay, ¿qué me ibas a decir? Lo que pasa es que yo quería, bueno, mi pregunta ya fue en sí respondida porque quería hacer, preguntar acerca de la inclusión, ¿no? Pero solamente ahorita quiero hacer un comentario. A ello yo quería añadir, actualmente estamos trabajando todo lo que son proyectos y los proyectos demandan tiempo. Y cuando realizamos proyectos, el tiempo es para nosotros es oro, ya que sea 40 minutos o 45 minutos de una hora. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 horas, 6 horas en total, pero tengo 2 horas, no me alcanza el tiempo, ¿no? A ello le tengo que sumar que tengo que ver los estilos de aprendizaje de mis chicos. Todos aprenden de diferente manera. Uno se me queda atrás, yo tengo que estar ahí incentivándolos a que continúen, ¿no? Y a ello tengo a mis niños de inclusión. Mis niños de inclusión también yo tengo que estar ahí con ellos detrás. Y la verdad, como yo les decía, esto es un comentario nada más, el tiempo para nosotros es oro y aún así
nosotros tenemos un trabajo, le digo, bastante, se podría decir, complicado, ¿no? Y complejo, que vamos a la carrera con el tiempo. Y añadido a ello, cuando trabajamos con proyectos, también no debemos de olvidarnos por los contenidos. Los contenidos es bastante lo que el Ministerio de Educación nos pone y tenemos que cumplirlo. Y mi comentario era sobre esto, ¿no? Estamos en la carrera contra el tiempo en el caso de los docentes, pero aún así estamos con el 200% de empeño para seguir adelante, ¿no? Y sacar a nuestros chicos adelante y que aprendan mucho. Eso es todo. En principio, yo felicito tu esfuerzo y tu alta expectativa con los chicos. Y la tarea docente, yo no te puedo decir que es fácil. Eso pues sería ¿qué sería de mi parte decirles que es fácil? El marco del buen desempeño son este conjunto de competencias que en realidad serían el punto base. Sobre esto nosotros, yo estoy casi segurísima que hacemos mucho más. Respecto a que las 2 horas y las planificaciones y los proyectos. Interesante la planificación por proyectos, pero la pregunta que te podría plantear para que pudieras reflexionar sería, ¿qué es lo que planificamos? ¿Qué planificamos? ¿Para qué tiempo planificamos? Si conocemos a los chicos, sabemos que tenemos diversidad de situaciones en el aula. Entonces, ¿qué planificas? ¿Para qué lo planificas? ¿En cuánto tiempo lo estás planificando? No vaya a ser que estemos proponiendo cosas que demandan más tiempo. Lo que tenemos que tratar de lograr es ¿qué planifico para este tiempo o en este tiempo qué puedo yo lograr con mis estudiantes? El tema de proyectos y el tema de aprendizajes no solo podríamos señalar que se va a lograr de manera permanente solo en el aula. Por eso es importante buscar la alianza y buscar el apoyo de espacios y entornos fuera del aula e inclusive fuera de la escuela. ¿De qué manera podemos vincularnos con las familias? Sabemos que este es un tema complejo, pero si insistimos que solos en la escuela, esto no se va a lograr suficiente. Yo trabajo en el ámbito de la educación superior y cada vez más confirmo que la educación superior sola no sería posible. Necesitamos vincularnos con las familias de esos jóvenes, con su familia, su apoderado o el que fuera, pero tenemos que tener interacción con otros para poder aportar en el desarrollo de este estudiante, con mayor razón en la educación básica. ¿De qué manera nos vinculamos con otras instituciones para justamente todos contribuir a lograr el aprendizaje y los aprendizajes que queremos? La planificación por proyectos, además de capacidades, vamos a insistir que hemos de desarrollar también valores en el aula y en la escuela. Entonces, ¿cómo nos valemos, cómo potenciamos a aquellos chicos que tienen mayores facilidades para tal o cual aprendizaje? ¿Cómo buscamos que él aprenda no solamente el aprendizaje instrumental del área, sino que aprenda valores, a ser solidario, a colaborar, a apoyarle al otro compañero y que se sienta exitoso cuando su compañero logra un resultado con su intervención? Entonces, la cuestión de la enseñanza
nos va a exigir mucha creatividad para solucionar la cantidad de situaciones que tenemos en el aula, ¿sí? Los animo a ello, los animo a ello. Katy. Ok, vamos a darle la palabra a otro profesor que tiene su manito levantada. Ese profesor, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, Jowlet Craig Córdoba. Ok, a ver. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Cómo pronuncias tu nombre? Juliet. Juliet. Es profesora. Yo pensé que era profesor. Juliet. Oh, Juliet. Muy bien. Y ya me enseñaste a mí a pronunciar tu nombre. Hola, Juliet. Buenas noches. Buenas Dile, noches. Juliet. Mire, mi pregunta es básicamente, yo tengo una pequeñita, soy profesora de 5 años. La pequeñita tiene lo que es problemas para aprendizaje, más que todo retención. Ya. Pero la pequeñita, por ejemplo, no tiene apoyo en casa. Yo noto indiferencia por parte de la mamá cuando le hablo, le explico, a veces me deja la palabra en la boca, sí, 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 ¿no? Y la criatura, yo veo que necesita apoyo y los papás como que se niegan de repente a aceptar que ella necesita más dedicación y peor aún, al ver lo que la pequeña necesita, me ha llegado hasta golpear a la criatura. Y yo he informado en dirección para que de repente derivarla, ¿no?, al departamento psicológico, que el psicólogo de repente sepa cómo llegar a la señora, porque ya no se cierra, pero no veo apoyo ni por parte de dirección y no sé, la verdad, me siento como que un poco con las manos atadas porque la pequeña es la que me muestra, me cuenta cómo llega y al yo decirle a la mamá puede reaccionar hasta peor con la criatura. Y en dirección no siento el apoyo, entonces no sé de repente cómo podría yo llegar a esta señora. Ya. Qué situación para más difícil, sin embargo. Dani, disculpa que te interrumpa. Aprovechando justo la pregunta de la profesora, tenemos por el chat varias preguntas que están enfocadas justo hacia situaciones similares. ¿Cómo hacer para ayudar a niños inclusivos y no inclusivos cuando no hay apoyo en casa, ni en los padres de familia? Ya, a ver. Sí, en principio causa mucho dolor este tipo de situaciones, ¿verdad? Se trata de una niña de 5 años y definitivamente cuando Juliet nos lo explica, hay un problema en la pequeña, y es que nosotros como pedagogos, si no hemos tenido una especialización o no tenemos estudios sobre psicología, sobre medicina, yo no podría medicar, ¿sí? Nuestro campo de acción se orienta fundamentalmente a la observación y a la detección de alguna situación para su derivación, porque el proceso educativo y la educación de las personas no solamente es un quehacer pedagógico, tiene que ver con la implicancia y la participación de otros profesionales y tenemos que tener una visión, al tener una visión integral y holística de la persona, estamos hablando de una visión y de una comprensión más multidisciplinar del asunto educativo. La situación se agrava cuando efectivamente no tenemos la suficiente comprensión de parte de la familia sobre la situación que atraviesa el niño o la niña. Y esta no comprensión que se refleja en una actuación de la familia de hostilidad, de rechazo, de no aceptación a lo que le dice, por ejemplo, Juliet, no la justifico, pero sí la tenemos que entender, ¿sí? Entonces,
lo primero que hemos de hacer es que aquí la autoridad de la institución, en este caso la dirección, tiene que implicarse, porque estamos identificando un caso que amerita una atención mayor, que va más allá de una intervención estrictamente pedagógica y de aula. Entonces aquí sí necesitamos, y si los directores me están escuchando, me dirijo directamente a ellos. O sea, cuando un docente, cuando tu maestro, tu maestra, te está planteando una situación de un estudiante, es porque la maestra necesita ayuda para que juntos puedan ayudar de la manera más efectiva a ese niño, a esa niña. Entonces no podemos retardar ni retrasar la atención. Y la dirección aquí tiene que apoyar al maestro, Juliet. Usted en este momento se siente sola. Ya lo ha derivado a dirección, pero no encuentra respuesta. Entonces aquí hay responsabilidad mutua. Y lamentablemente cuando retardamos en intervenir, lo que hacemos es victimizar a esta niña. Si es golpeada por los padres, no justifico, pero hay una negación, aparentemente hay una negación, se quiere negar porque duele, es un dolor de los padres y parece que pueden ser jóvenes, no lo sé, sobre su niña que muestra ciertas situaciones que ellos no comprenden y que claro, socialmente se reconoce como una falta, una debilidad, una carencia, un no tener lo que los normales tienen, y esto obviamente hace sufrir, pero hace sufrir más a la criatura. Usted puede hacer todos los esfuerzos, Juliet, pero los esfuerzos pasan por que la dirección y usted juntos convoquen a los padres. Y con el apoyo de otra persona, que a lo mejor sea otro profesional, pero aquí hay que tener un tino también familiar, con la familia. ¿A qué familia le va a ser fácil? ¿Le duele? Entonces comprendamos a la familia. Plantéenle la situación de la niña. La niña necesita una ayuda especial, ¿sí? Lo que usted hace no va a ser suficiente. Entonces, no sé quién sea su director o su directora, pero tiene que insistir el director o directora. O su escuela no tiene un área de psicología para que juntos, no estigmatizando, juntos busquemos ayudar a la familia ¿en qué? En la comprensión de la situación de su niña, para que la familia cada vez comprenda y que tenga el soporte en la escuela. Ellos y ustedes saquen adelante esta criaturita, ¿sí? Que no tiene por qué recibir otro golpe más. No, no es posible. Y que si ustedes ya lo saben, todavía no hayan intervenido de otra manera, ¿no? Eso sí ya estaría no solamente afectando un tema pedagógico, Juliet, estamos atentando contra el derecho de la persona. La defensa de la vida de la niña está por encima de cualquier otra circunstancia. Y yo apelo a que su director o directora tenga que intervenir ya, de inmediato. Ok, profesora Dani, le comento de que tenemos muchísimas preguntas, tanto por el chat como también varias manos levantadas. Le voy a leer la pregunta de la profesora Gloria Usurriaga. Ella nos pregunta, ¿cuánto de lo planteado en el marco del buen desempeño es posible aplicar cuando no hay compromiso docente y muchos se resisten al cambio? Esta también es una pregunta frecuente. Hablan de docentes que no apoyan el cambio y directores que tampoco lo hacen. Gloria, lo que usted dice es, sí, tiene algo y bastante de cierto en tanto es cuando uno se resiste a cambiar. Pero el marco del buen desempeño docente tendría que ser asumido primero desde un compromiso de cada profesional. Y entiéndase que lo que se plantea en el marco
no es lo máximo, no son los máximos, son los mínimos que acreditarían la cualidad del desempeño de un profesional de la educación. Y apliquémoslo en la básica, apliquémosla en EVA, en EBE, en los EVAs, apliquémoslos en educación superior. O sea, no estamos hablando de qué es lo máximo a lograr y a evidenciar por un profesional de la educación. Estos son los mínimos, este es el piso a partir del cual deberíamos de tener horizontes diversos y variados. ¿Y qué hacer cuando hay resistencia a cambiar? Si se trata desde la gestión docente o desde la gestión institucional y en una escuela privada, resulta esto mucho más fácil. Alguien no quiere alinearse a evidenciar resultados positivos con su actuación profesional, entonces ¿de qué profesional hablamos? Eso no le podríamos aceptar a ningún profesional que podamos contratar para un servicio. Si no responde, usted simplemente dice hasta acá nomás, ¿no? Pero no es tan simple esto en el campo educativo. Y desde el lado del director, bueno, el director con esto es un instrumento que hay que someterlo, que hay que trabajarlo, pero también con el cual podemos evaluar, monitorearnos, hacernos seguimiento. Entre nosotros, yo a mí misma, y el director tiene aquí la responsabilidad, aquí tiene un recurso a partir del cual puede hacer un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación al personal docente de la institución. Y eso no está sujeto a yo quiero cambiar o no, o sí quiero. No es tanto de quiero o no quiero, es lo que cualquier profesional mínimamente de la educación me refiero, tiene que demostrar, ¿no? Katy. Ok, a ver, acá tenemos también otra pregunta. En realidad tenemos varias preguntas con temas muy parecidos, ¿no? Vimos la pregunta de los padres, la pregunta de los niños inclusivos, y nos están haciendo muchas preguntas sobre el tema de evaluación. Evaluación en dos aspectos. Primero, si la evaluación refleja realmente el aprendizaje del estudiante, cómo hacer para evaluar adecuadamente, y cómo hacer para evaluar en el caso de niños con habilidades diferentes. Nos hablan sobre la diversificación de la evaluación. ¿Cómo se podría hacer esto? A ver, que la evaluación refleje realmente el aprendizaje del estudiante, sí, tiene que hacerse. Entonces, si no es así, entonces la evaluación está mal hecha. ¿Ah? ¿Qué hacemos para que la evaluación evidencie el logro del aprendizaje del estudiante? Una estrategia es que haya diversos modos de evaluar el aprendizaje en situaciones diversas para asegurarnos que efectivamente se ha internalizado como un aprendizaje. El peligro es que no vaya a ser que la evaluación esté divorciada de lo que se pretende lograr como aprendizaje. Dicho de otro modo, quiero evaluar la capacidad de comprensión lectora de mis estudiantes. Ah, qué interesante, la capacidad de comprensión lectora. Pero mis instrumentos de evaluación están evaluando velocidad lectora. Velocidad lectora no es comprensión lectora. Entonces, el problema no está en si la evaluación refleje el aprendizaje. El problema está en que su evaluación no es pertinente ni es coherente con la capacidad a evaluar y con la capacidad que hemos promovido desde el aprendizaje. De allí que una gran competencia del docente sea que su evaluación tenga coherencia con los aprendizajes que hemos promovido, que tenga coherencia con los recursos, con las estrategias,
con los modos de cómo el estudiante ha ido logrando estas capacidades, habilidades, valores, aprendizajes como tales. ¿Y cuándo puedes tú asegurar que este aprendizaje se logra? Yo les propongo, no solo lo evalúen de una manera, evalúenlo de distintos modos, con distintos instrumentos y con distintas formas y modos. Por ejemplo, evaluaciones de aprendizaje individual, evaluaciones en grupo, evaluaciones colaborativas, evaluaciones haciendo, produciendo, ¿sí? Elabora textos, produce textos. ¿Cómo lo evalúa? Cuando el chico es capaz de redactar textos, ¿sí? De producir textos, de argumentar textos. Entonces, la diversidad, y eso pasa por qué conoce el docente sobre el aprendizaje de tal o cual competencia o capacidad, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por capacidad de comprensión lectora? ¿Cómo es que vamos a evaluar la comprensión lectora? Entonces, eso significa dominio del conocimiento disciplinar, dominio del conocimiento temático que enseñamos. Y ahí sí, no hay forma. Si usted no comprende, o mejor dicho, si usted no conoce qué es la comprensión lectora, cómo se desarrolla, no podríamos evaluar comprensión lectora. Pero eso no es responsabilidad del estudiante. Esa es estricta responsabilidad del profesional de la educación. Katy. Ok, una consulta, Dani, con respecto a lo que mencionabas sobre la evaluación. Esto también Bien. aplica evidentemente para niños que tienen problemas de aprendizaje, para niños que están dentro del programa de inclusión, ¿cierto? Y lo que pasa es que con el tema de la inclusión, que parece ser un tema muy, muy agudo en nuestro auditorio, los aprendizajes de ellos. Si hablamos de comprensión lectora, muy bien. ¿Qué es lo que tendría que comprender este niño con capacidades diferentes? ¿Qué tendría que, por ejemplo, que tenga nociones claras sobre el saludo? Pero el otro chico ya no solo será el saludo, tendrá que tener nociones sobre saludo, textos de una oración, de dos oraciones, frases cortas, párrafos. Sobre la misma capacidad, lo que se tendría que plantear es qué le es pertinente para este niño mío inclusivo, qué le es pertinente para este otro niño o este otro grupo de estudiantes míos respecto a la capacidad. Pero la capacidad en su misma complejidad no podría ser posible, ¿sí? Y ese tipo de programación se trabaja desde el SANE. Yo no sé si ellos tienen apoyo desde el SANE. A ver quién me plantea esa situación y nos comenta cómo es que programan cuando tienen niños inclusivos. Katy. Ok, a ver, vamos a aprovechar que tenemos profesoras con la manito levantada. Vamos a darle el audio a la profesora Sonia Choque. Ya, yo tenía más en relación al clima. Ya. Había puesto justo mi participación. Mi participación era que realmente a veces es difícil, ¿no? Favorecer que haya un buen clima para que los niños puedan tener las condiciones para que haya un buen aprendizaje. Ya. Entonces, ¿por qué dices que es difícil? ¿Por qué te parece que es difícil? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a veces hay niños que tienen diferentes conductas y eso hace que altere las otras situaciones con los compañeros, ¿no? Entonces, a veces se altera, no se puede controlar. Ya. Entonces, esa era mi inquietud, ¿no? Ya. ¿Cómo para poder lograr esto, ¿no? Que las condiciones, el clima emocional pueda ser adecuado, ¿no? Adecuado para los niños. Perfecto.
más que una respuesta, te planteo unas preguntas. Y te planteo lo siguiente. Cuando tú me señalas el clima en el aula y que es difícil, la pregunta es, ¿por qué les es difícil? ¿Por qué te es difícil crear condiciones favorables para el aprendizaje? ¿Qué le ocurre a esos chicos estando en el aula? ¿Por qué se comportan de esa manera? ¿Les preguntaste? ¿Te dieron respuestas y respuestas lo más honestas posibles? No sé de qué grado me estás hablando. Hoy los chicos sí. Es una realidad en que cada vez tenemos en nuestras aulas chicos con menos capacidad de autorregulación, chicos cada vez más desbordados, que no asumen con plasticidad, facilidad, un acuerdo, una norma. Y estos niveles de contención no resultan pues fáciles con una simple indicación de cállense, tomen asiento, ahora me escuchan y estén atentos. No basta ya eso. Por otro lado, son chicos cada vez más sobreestimulados. Tienen televisión, tienen internet, tienen celulares. No estoy hablando de secundaria, estoy hablando de primaria. Tienen videojuegos que los conectan con compañeros de su comunidad, de su espacio, de su país y del mundo entero. Entonces, estas posibilidades llegan al espacio aula y se ven limitadas, se ven reducidas. Entonces, ¿cómo calibramos esta situación? ¿Qué le demanda al profesional de la educación esta nueva realidad? Muy dinámica, muy movida, muy inquieta, que es diferente a poca tolerancia al control y a la regulación, en donde no se puede estar sentado más de 5 minutos porque están dando vuelta y le están jalando el pelo y le están pinchando el lápiz en el brazo y le están cogiendo. O sea, ¿qué hacemos con esta situación? Entonces tendríamos que preguntarnos por qué hay estos tipos de comportamientos en el aula cuando yo estoy en clase. Y a lo mejor las respuestas podrían ser, es que me aburro, es que no te entiendo, es que no me gusta tal o cual cosa. El chico quiere cuestiones, a lo mejor las quiere con movimiento, con color, con forma, con imagen. Por tanto, solo nuestra palabra no les bastaría, no les sería suficiente. Y esta posibilidad de tener distintos recursos estratégicos, previstos, planificados o improvisados, pero con sentido de nuestra parte, podría menguar esta falta de clima propicio para el aprendizaje. Recordemos, Sonia y queridos colegas, que si no hay condiciones de orden en el aula, tampoco es posible aprender. Si alguien quiere escuchar, pero el otro está hablando, gritando, o chateando, o llamando por teléfono, eso interrumpe. Entonces, ¿cómo ponemos condiciones que respeten por todos igual? Y ellos mismos se autorregulan. ¿Cómo ayudamos a que ellos se regulen a sí mismos? Estableciendo sus propias condiciones. A ver, vamos a entrar a clases. Condiciones para la clase. ¿Contestamos teléfonos o no? Quienes quieren contestar salen o lo apagan o lo ponen en vibrador. Quienes tienen emergencias salen o sí. O sea, pongamos condiciones, que ellos mismos también participen en los procesos de regulación del aula. Que no solo sean imperios o imposiciones que vienen desde fuera, es decir, desde los adultos, nosotros.
silencio, se callan, sordos, no. ¿Cómo hacemos que ellos también interpreten? Un trabajo más lento, más complejo, de mayor tiempo, de mayor persistencia, continuidad, tolerancia y disposición de nuestra parte, pero más efectivo, a la larga más efectivo, porque van a ser internalizaciones desde ellos y no internalizaciones desde afuera, que es lo que necesitamos. A no ser que ya estemos hablando de situaciones muy atípicas donde ameritaría otro tipo de intervención. Pero si estamos hablando de aulas que generan un desorden que no permite disciplina en la clase, disciplina no es estar mudos, disciplina, un cierto nivel de movimiento, de desorden entre comillas, pero productivo. Eso es válido, ¿sí? Eso es válido. Pero necesitamos que los mismos chicos reconozcan que no se aprende en el caos, se aprende en mínimas condiciones de respeto, trato igualitario, de participación, de pregunta. Vamos a animar el sonido, la palabra, la producción escrita, el intercambio, ¿sí? Y en educación primaria ustedes tienen mucha riqueza en inicial, hay música, hay danza, pues eso mismo tiene que haber en primaria, en secundaria. Un momentito, vamos a levantarnos, vamos a dar 2 vueltas y vamos a hacer el tren del saber y otra vez regresamos al aula, vamos a salir para respirar el aire y regresamos al aula. Esos también son estrategias que dan muy buen resultado, Sonia. Póngalas en práctica. Katy. Ok, Miss Dani. Le comento que tenemos varias preguntas. Por si acaso, profesores, como son muchas preguntas, estamos intentando fusionar todas en temas comunes, ¿sí? Así que no vayan a pensar que no estamos leyendo sus preguntas, las estamos leyendo todas, pero intentamos fusionarlas para poder responder a varias consultas dentro de una sola. Nos están haciendo varias preguntas con respecto a las etiquetas. Señalan de que ¿cómo se puede evitar caer en el etiquetar a los estudiantes? Eso va por un lado. Otra, ¿qué pasa si es que en el salón tienes niños que no quieren trabajar, niños que tienen mala postura, niños que son engreídos y que tienen carácter difícil? ¿Cómo evitas ponerle etiqueta a un niño que tiene esas características? Y por aquí hubo una profesora que hizo un comentario bien interesante, déjame ver si es que encuentro su nombre, de la profesora Ruth Guamaní, que nos dice: usted nos menciona que las etiquetas discriminan y alteran la convivencia, pero hay docentes que usan etiquetas de carita feliz y carita triste. ¿Esto está bien o está mal? Ya, a ver, vamos. Voy por esto de las caritas tristes y caritas felices. Ya. En principio, las caritas tristes y las caritas felices, ¿para qué son? Estas se utilizan como motivación, son reconocimientos, ¿sí? Pero son reconocimientos externos. Una carita triste no es un reconocimiento. Una carita triste, y dependiendo de la edad, también puede producir rechazo, bloqueo, y en vez de favorecer el aprendizaje, puede dificultar el aprendizaje. Yo le cuento una anécdota, caso muy cercano. Le ponen la carita triste y ya no más quiso ir, y no fue más al jardín. Vino la maestra, pidió disculpas, perdón, nada, ya no quiso ir. Marca mucho. Ahí hay que tener cuidado entre los estímulos que vienen desde fuera, porque resulta que el aprendizaje puede estar condicionado por el estímulo. Una vez que se acabe el estímulo, pues no quiero aprender. Y eso es peligroso. Lo que importa aquí es favorecer la motivación interna, el esfuerzo, el que yo reconozca y yo lo haga, y la satisfacción que yo sienta por la meta lograda. Ese es diferente, hay que cuidar aquello.
ah, cómo trabajar con chicos que son dispersos, que son diferentes, todos son diferentes. ¿Cómo hacemos esto? Ciertamente tiene que haber mucha creatividad del docente y tiene que haber mucho conocimiento del docente. El docente que no se ha recreado en sus saberes desde cuando egresó, no tiene muchos recursos, ¿eh? Y hay que estar al día en cómo son los nuevos chicos, qué características presentan, dónde están sus potencialidades, sus mayores dificultades, qué desafíos presentan estas nuevas generaciones y qué debilidades tienen estas nuevas generaciones, para poder hacer intervenciones más efectivas y más oportunas. Matizar la actividad intelectual con la actividad física, con la actividad gráfico-plástica, con la actividad artístico-recreativa en los primeros años, llámese inicial, primaria, es muy importante. En la secundaria, matizar el trabajo intelectual con la producción más aplicativa, con el hacer, también resulta importante. Entonces, la diversidad de estrategias y de actividades para lograr el aprendizaje tiene que ser hoy una de las capacidades muy, muy elaboradas del docente, para que no rutinice ni haga tan escaso de interés y de expectativa. Por otro lado, las etiquetas están en relación con qué pienso yo de quiénes son los chicos y las chicas. Si mis creencias y mis ideas están orientadas a que son difíciles, malcriados, indisciplinados, de familias disfuncionales, de padres analfabetos que no, o irresponsables, entonces todo ello, todo ese conjunto de ideas, de pensamientos, influyen y marcan la actuación docente. Eso téngalo usted así de clarito. Si usted tiene creencias, ideas, pensamientos positivos sobre estos chicos con los que usted trabaja o para los cuales usted se dirige, su actuación va a ser diferente. Las etiquetas vienen consecuencia de las creencias que tenemos de los niños y de las niñas, de los chicos y las chicas. Las etiquetas son prejuicios y cuidado con eso, porque entonces su actuación deja de ser una actuación profesional y se convierte en una actuación irracional. Y eso no está bien, eso no es válido. No etiquetemos, no interpretemos, observemos la conducta y sobre la base de la observación hagamos una actuación sana. ¿Quién es el profesional en el aula? Usted. Usted está ahí para enseñar. Usted es el que domina el conocimiento. Usted es el que sabe la manera de cómo llegar. Entonces no podría decir, con ese imposible. Entonces, ¿qué hacemos en el aula? Si no vamos a poder con los chicos. Katy. Ok, tenemos muchas preguntas y tengo varias manos levantadas hace rato. Le vamos a dar, activar el micrófono a la profesora Flor Rosas. Flor, ya. Hola, Florcita. Flor. ¿Aló? A ver, profesora Flor. Ok, vamos a intentar con otra profesora. Veo que la mayoría que nos levantan la mano son profesoras mujeres. Veamos, todas son mujeres. No hay ningún caballero que iba a levantar la manita. A ver, veamos. Démosle el micrófono a la profesora Maribel Guapaya. Maribel, ya está muy bien. Profesora Maribel, por favor, active su micro porque usted misma lo ha apagado. Maribel. Muy buenas noches. Hola Maribel, sí te escucho. Te estoy escuchando muy bien.
Tenga usted muy buenas noches, maestra Dani. Sí, he estado escuchando la preocupación de muchas colegas en referencia al tema de los niños con necesidades especiales. Sí, veo que tiene muchas aulas con niños de especialidad. He desarrollado el tema durante todo este tiempo de la jornada que tenemos. He hablado del buen desempeño, donde de nosotros, donde nos indica pues que tenemos que ser los investigadores, los preocupados, los que tenemos que definitivamente tener un cambio, ¿no? Si bien es cierto, la ayuda no la tenemos al 100% de nuestros aliados más cercanos, sin embargo, en las escuelas privadas, el SANE tiene el conocimiento que no lo atiende al 100%, pero sin embargo pueden darnos orientaciones. El SANE creo que abarca más al sector público, a los colegios estatales. Cuando vienen a matricular a los niños, yo tengo el caso de 3 niños autistas en la escuela inicial. Pero sin embargo, leves, porque ya está enviado a un colegio de la EBR. Son niños de 5 años de nivel inicial. Los padres, al llegar a la escuela, por convenio de atención, porque es una bendición de Dios tener a estos niños con habilidades diferentes, necesidades especiales, los llamamos ejecutivos. Es una bendición para nosotros porque vamos a aprender mucho. Pero sin embargo también tenemos que ayudarlos a los padres a que ellos nos traigan, lleven el tratamiento con las personas con que muchos hemos descubierto a los 3 años, y tienen 5, y muchos ya han venido, de los 2 que han venido son niños que ya tienen. Entonces ellos son los que vienen y nos dan las indicaciones necesarias. Lo que tenemos que hacer como escuela, tanto la dirección, el maestro, preocuparnos en buscar, creo yo, ¿no? A los padres, conversar, interiorizar, sensibilizar, para que ellos puedan llevar lo que son los principales actores, para que pueda tener el niño una atención básica del conocimiento de este problema, donde nos van a ayudar. Pero más allá de todo, maestra Dani, yo considero que en las escuelas CBR los niños vienen a nosotros para incluirlos, no solamente preocuparnos en la parte cognitiva, creo yo, ¿no? Estamos tratando de que ellos puedan lograr la convivencia, ¿no? Lograr incluir usted lo acaba de decir hace un momento, en el aula la etiqueta de niños con necesidades especiales es una etiqueta, pero sin embargo tenemos diversidad de problemas con cada uno de ellos, porque es un mundo diferente a quien tenemos que saber darle la atención necesaria. En tal caso, mi participación es para que la dirección, la maestra o el maestro, tengamos que desde inicio haber pedido la información básica, dónde lo están atendiendo, para que nos puedan ayudar, y de parte de nosotras también tratar de buscar la información, porque ahora usted lo acaba de mencionar, tenemos el famoso internet que nos ayuda en muchas cosas, y podemos presentar diferentes situaciones que nos puedan ayudar a nosotros los maestros a tener realmente un buen desempeño docente. Muchísimas gracias. Ya, Maribel, gracias a usted más bien. A ver, tienes niños autistas en el aula, y nuestra escuela es inclusiva y el aula es inclusiva porque somos conscientes, o sea, reconocemos, y eso hay que tenerlo así bien claro, reconocemos que con la diversidad se aprende, desde las diferencias podemos encontrar riqueza, que la inclusión favorece el desarrollo de todos. O sea, hay situaciones de fondo, y que ningún niño puede ser discriminado por tener una capacidad diferente. Desde el ámbito pedagógico, si yo tengo niños con autismo, la pregunta es, ¿usted qué sabe del autismo? Si no tenemos formación, ahí también hay un problema.
para yo dar una respuesta, una actuación efectiva, una actuación pertinente y oportuna, yo tengo que manejar conocimiento, no solamente sobre qué es el autismo. Entonces tengo que ampliar mi horizonte, porque conocer a mis estudiantes me está planteando una necesidad y una demanda. La demanda de conocer, comprenderlos para actuar con pertinencia. La necesidad, tengo niños con habilidades diferentes y en este caso con autismo. ¿Cómo yo podría programar para ellos si no tengo ni idea de qué es el autismo? ¿Cómo se aborda? Y entiendo que tienen que ser niños con estas habilidades, pero en un nivel leve y moderado, o moderado, porque de ser severo no podrían estar en el aula, tendrían que tener de todas maneras un trabajo mucho más propio y acorde a lo que realmente necesita. Entonces, en principio, para atender niños inclusivos, yo tengo que conocer, comprender de qué se trata, cómo se trabaja, qué aprendizajes desarrollar y qué estrategias voy a utilizar. Y cómo hago para que toda mi aula se enriquezca también con estos niños y estos niños sean también enriquecidos con la aportación de los otros. Y aquí hay un trabajo de filigrana. También se requiere de una gestión institucional y voy directamente a la labor del director, de los coordinadores de nivel y de área, que brindan el soporte necesario para que los docentes se desempeñen con la idoneidad requerida. Es que no es lo mismo trabajar con esta diversidad que usted me señala a trabajar con otros tipos de diversidad. Son diversos, son diferentes, sí. Acabo de decir que ningún aula nunca fue ni homogénea, ni ayer, ni hoy, ni lo será después. Pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Necesitamos, en todos los casos, siempre estar en permanente actualización de nuestros conocimientos y nuestras prácticas. Y el proceso de autorreflexión y de reflexión sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, eso es parte fundamental. Y en este soporte está nuestra formación permanente. Quienes trabajan con aulas inclusivas tienen que tener conocimiento, práctica, metodología de cómo trabajar en esas situaciones. Vamos, Katy. A ver, ya para ir terminando con el taller del día de hoy, hay otra pregunta que nos la han hecho varios docentes que está relacionado al clima laboral, a la relación que hay con el coordinador y con el director. Nos preguntan cómo hacer para trabajar en una institución educativa donde el director es una persona impositiva, donde el director no respeta acuerdos, donde no hay un clima laboral adecuado que parta del director, coordinador, incluso en los mismos colegas. Incluso una profesora nos pregunta cómo creer y confiar en un director que primero te da permiso para algo y luego te quiere afectar por el permiso que te ha dado, ¿no? En este caso, ¿cómo mejorar el clima en la institución educativa cuando se encuentran ese tipo de variables? Realmente es una pregunta terrible y dificilísima, que en honor a la verdad no sabría qué decirte. Cómo mejorar un clima laboral cuando el director es autoritario, cuando genera estos tipos de situaciones que Katy me acaba de comentar. Realmente, así te lo digo, no sé cómo podríamos trabajar en una situación de esa naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de un clima laboral, también tenemos que reconocer que siempre hay unas diferencias, pero son diferencias, estamos planteando diferencias de argumentación, de puntos de vista, pero cuando trabajamos un tema ético, un tema moral, ahí no hay que discutir, ¿no? Ahí hay que tomar una postura.
y se toma la postura que justamente tenga que ver con la ética de las personas y la ética profesional. No hay que transar con aquello que sea lo contrario, ¿no? Que es muy complejo, por supuesto, y es más, que puede llegar a niveles de decisiones mucho más radicales, de una renuncia o de una denuncia, pero no de una complicidad. No hay cosa más contraproducente contra toda educación, contra todo principio educativo, que actuar bajo presión. Eso no es posible en la escuela, de ninguna manera, de ninguna manera. Sí. Ok, Bien. Y ya para finalizar, profesores, por si acaso las preguntas que se han quedado pendientes, ya hemos conversado con la profesora Dani, le vamos a hacer llegar todas las preguntas que se han quedado pendientes y ella nos va a escribir un lindo artículo para la página del Congreso donde ustedes van a poder encontrar respuestas a estas dudas. Ok, vamos a darle la palabra a una profesora. Acá tengo 3 manitos, así que va a ser ya de Dini Marín. Vamos a darle la palabra a la profesora Nancy del Rocío Rojas. Nancy, ¿con ella terminamos, Katy? Con ella terminamos. ¿Con Nancy? Ya, muy bien. Ya. Buenas noches. Hola Nancy, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Buenas noches. Soy profesora y a la vez directora del Jardín de Niños de la provincia de Chota, Cajamarca. Muy buenas ¿Aló? noches, Chota. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te estoy escuchando, Nancy. Un saludo para todos nuestros compañeros de Chota. Dime, Nancita, dígame. Gracias. En mi institución educativa somos 5 secciones. ¿Ya? En cada sección tenemos un promedio de 30 niños por aula. Wow, tienes cientos. Tenemos una sola auxiliar de educación. María Santísima, ¿qué Claro. hace? Milagros, ya. Una sola auxiliar de educación. Según nuestro diagnóstico, tenemos un gran porcentaje de padres de familia que trabajan todo el día. Y aparte de la dirección, tengo la sección de 3 años a mi cargo. O sea que eres directora y maestra también. Claro, porque para tener solo dirección, debe haber 8 secciones dentro de una institución pública. Esa es una aberración. Es una aberración, pues, ¿no? Totalmente. Estoy de acuerdo con... Totalmente. Y mira, Dios mío. Sí. Es difícil, aparte, tener 30 niños de 3 años a mi cargo. Totalmente. Hacerse cargo de la dirección y hacerse cargo de los niños es una gran responsabilidad. Sí. ¿De qué manera puede de repente, no sé, se puede obviar un poco este trabajo o ver la forma como para que los niños sean mejor atendidos? Imagínense, hay la responsabilidad de atender dirección, atender los niños, y aparte que cada día los niños son más, la dificultad es más grande para poder atenderles porque están más expuestos a los programas de televisión, al internet, ¿no? Y tenemos bastantes niños agresivos. ¿Cómo podemos hacer para cambiar estas conductas? Ya que los padres de familia, especialmente en esta zona, lo envían a sus niños para poder ellos tener tiempo de dedicarse a otros quehaceres, ¿no? Y se olvidan prácticamente de los niños, incluso no llegan a la hora establecida a recoger sus niños. Uno tiene que quedarse a veces hasta la 1:30, 1:45, esperando a que lleguen ellos a recoger a sus niños. Sí, sí, Nancy, lo que tú me dices, y en verdad un reconocimiento a tu trabajo, porque ya no solamente eres ni directora ni profesional, tú ya eres la responsable primera de estos 150 niños en toda esa jornada de trabajo que están contigo. No eres responsable de los 30 de tu aula, tú eres de los 150 niños, hasta que llegue el último padre de familia a recogerlos. Es una labor inmensa, muy grande la que tú realizas. A ver, Nancy, realmente de tus 150 niños,
es que no hay ni una mamá ni un papá con el que podamos apoyarnos, trabajar, ver la forma de cómo involucramos a más miembros de la familia. ¿No habrán por allí jóvenes que estén estudiando la carrera de educación? ¿No habrá por ahí vecindario, comunidad que pueda apoyarnos como voluntarios en la escuela? Pero claro, gente sana, porque vamos a trabajar con pequeños, es que es imposible. Lo que tú haces es sobrehumano. Pero comunidades de aprendizaje, por ejemplo, es una experiencia que está dando muy buenos resultados porque está abriendo puertas de la escuela a la comunidad. No para que vengan a reemplazarle al docente o al director, sino para que lo vengan a apoyar en su labor. Con un auxiliar no te bastas, pero no podrían venir mamás, hermanas, chicas, abuelitas, 1 hora, 2 horas, y de paso que le ayudan al auxiliar, nos ayudan con los niños en el momento de la lonchera, del refrigerio, no sé qué, cómo se dice en chota, del compartir del niño, para cuidarlos, para vigilarlos, para cantarles una canción, para ayudarnos al juego de la ronda. O sea, necesitas más brazos. Pero es que no hay nadie. Yo creo que sí, Nancy. Yo creo que de esos 150 niños, tiene que haber una mamá, una hermana, una tía, unos abuelos, que si nosotros les hablamos con cariño, con respeto y les hacemos reconocer que son personas muy importantes para la escuela, nos pueden servir de aliados. Porque otra manera no tienes, tú no te podrías multiplicar, ¿sí? Lo que haces es sobrehumano, pero no te vas a dar abasto. Necesitas ayuda. Eso es lo más tangible. Necesitas ayuda y tenemos que buscarla. ¿Dónde? Y no la podemos pagar, ni siquiera tenemos para pagar. Tienen que ser voluntarios, que quieran, que estimen a los niños de la comunidad y que quieran colaborar. Y yo estoy segurísima que los vas a encontrar. No serán 100, pero 3, 4, y luego se irán multiplicando. A ver, intenta eso, Nancy. Inténtalo, por favor. Ok. Miss Dani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los profesores que han participado. Hemos tenido muchísimas preguntas que se han quedado todavía pendientes. Tenemos comentarios que se han realizado. Y antes de cerrar este taller, sí quisiera aprovechar para poder comentarles a los profesores de que este taller se está haciendo en el marco del Congreso Nacional Educativo, el primer Congreso Educativo Nacional que hace Ediciones Corefo. Profesores, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Han sido un poquitito más de 2 horas que hemos estado conectados en este momento hablando sobre el marco del buen desempeño docente. Igual los invitamos a visitar la página de Corefo en Red, visitar también nuestra página en el Facebook. Dani, muchísimas gracias nuevamente. No, muy al contrario. Gracias. Y un saludo para todos y todas los docentes que están escuchándonos en este momento. ¿Sí? Saludos, Katy. Ok, besos. Muchísimas gracias a todos, profesores, y que tengan muy buenas noches.